¿Sí? Buenas tardes o noches a todos y todas. Hola. Bueno, bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Estéticos en el Pub Compostela. Como sabéis, esta es una iniciativa que llevamos a cabo un grupo de personas cada mes, aquí en el Aires Nunes, con la colaboración de varias entidades, que después reconoceré. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Antonio Martínez Ron. Lo conoceréis en Twitter, a lo mejor, a Berrón. Es promotor y partícipe en muchos eventos de divulgación científica en este país. Me ha archivado algunas cosas, como por ejemplo el blog Fogonazos, Naucas, por supuesto, Catástrofe Ultravioleta, Next, lo conoceréis también de Órbita Laica, Onda Cero, y por supuesto actor también, autor de El Ojo Desnudo, un libro del que quizás os hable un poco, ¿vale? Entonces, bueno, como siempre, Antonio va a hablar, nos va a contar algunas cosas durante 45 minutos, una hora a lo mejor. O dos. Y después tendremos un ratito para preguntarle cosas, para hablar con él, y después nos iremos a cenar con él como habitualmente. Entonces, si queréis venir a cenar después con él, avisadme o levantad la mano, ¿vale? Para que yo os cuente. Lo recordaré después de la charla, para que contemos y hagamos números, ¿vale? Pues yo os dejo con él. Gracias, Antonio. A vosotros. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por invitarme a la organización, a todo el mundo. Muchos de vosotros, esto es escépticos en el pub, sois escépticos, entiendo, y seguramente más de una vez habéis dicho la expresión de ver para creer, ¿no? Y estas cosas os fiáis bastante de vuestra visión, creéis que el mundo es real, el mundo exterior. Si os dicen que vivís en una especie de simulación, pensáis que la gente está un poco pirada, ¿no? Normalmente. Y si os digo que es verdad, pensaréis que el pirado soy yo. Así que os voy a flipar hoy porque voy a empezar haciendo una charla de pirado, ¿vale? Os voy a hablar... He escrito un libro, como decían bien en la presentación, que se llama El Ojo Desnudo, en el que recorro la historia de la luz y de la visión, y sobre todo de cómo los seres humanos aprendimos a ver lo visible, cómo aprendimos a distinguir de qué estaba hecha la luz, cómo funcionaba nuestro sistema visual. Pero hubo un momento en la historia de la ciencia en el que empezamos a plantearnos justamente cómo ver lo invisible, ¿vale? Poco a poco se empezaron a desarrollar sistemas de visualización distintos, como el microscopio, como el telescopio, que nos daban acceso a una nueva realidad. Y en algún momento determinado, concretamente en el siglo XIX, se descubre que el espectro visual que vemos es muy limitado y que existe luz a los otros lados, que no teníamos conciencia de su existencia, y se descubren los rayos X. Y a partir de ese momento hay una especie de furia, de fiebre increíble por intentar descubrir cosas que estaban ahí pero no las veíamos. Una de ellas, por ejemplo, son los sueños. Esto que veis aquí es una fotografía de Louis Darget, hecha a finales del siglo XIX, de un sueño. Este hombre, con una técnica con placas fotográficas, colocó la placa fotográfica sobre la frente de su mujer mientras ésta se echaba la siesta, y después de revelarla decidió que lo que estaba viendo había fotografiado el sueño de su mujer durante la siesta. Era un águila, como veis clarísimamente. Es un águila. Ya os he dicho que es un poco una charla de pirados. No te vayas, pero... En esta otra fotografía, revelada por Darget, lo que se ve es fotografía desde un pensamiento, planeta y satélite. Otra vez cogió a su mujer mientras dormía la siesta, le puso una placa fotográfica, esto es causa de divorcio clarísimamente, ¿verdad? Y después de revelarla decidió que estaba observando, por fin, un pensamiento. Había fotografiado algo que era difícil de captar, pero él tenía la capacidad de hacerlo. Antes de eso, esto lo sometió a la Academia de las Ciencias Francesas, donde varios científicos le dieron la razón, pensaban que podría haber un principio de realidad, un principio de entender lo que estaba haciendo, y decidieron ponerlo a prueba con personas. Claro, si era capaz de funcionar con personas vivas, si lo probaban con una persona muerta, la placa no tendría ninguna revelación, porque los muertos no sueñan, creo, no sé. El caso es que lo hicieron, y cuando lo pusieron sobre un cadáver, ya molestar a la mujer, vale, pero ponerlo sobre un cadáver, esto ya era súper friki, ¿no? Claro, no aparecía nada. Entonces podría ser una prueba clarísima de que por fin se demostraba que se podían fotografiar los sueños. Sin embargo, a alguien se le ocurrió, esto el método científico es así, un poco toca narices,
aumentar un poco la temperatura del cadáver y entonces vieron que volvían a aparecer los sueños, con lo cual lo que estaba provocando la revelación de estas imágenes aleatorias que luego Daniel interpretaba como le daba la gana, era básicamente variaciones sobre la placa fotográfica que hacían que esas irregularidades aparecieran reveladas luego en el proceso, ¿no? En el proceso químico. Así que no estaba fotografiando los sueños. Otro de sus amigos, Hippolyte Baraduc, también del... más para acá, ¿no? Es que está soplando esto. Se dio cuenta de que, bueno, intentó fotografiar otra cosa y también abusó de la confianza de su mujer. En este caso, se estaba muriendo. Joder, qué silencio más tenebroso he hecho. Esta imagen, según dijo Baraduc, después de poner la placa fotográfica en el lecho de muerte de su mujer, es la imagen del alma saliendo del cuerpo en el momento que ella expiró. ¿Vale? Eso es como lo anunció al mundo, muy contento porque había conseguido fotografiar el alma. Estaba muy pirado también. Lo que luego se vio, cuando se sometieron las pruebas a los escépticos tocanarices, es que la cámara con la que lo estaba haciendo tenía algunas pequeñas ranuras y deficiencias que hacían que entrara un poco de luz y entonces cuando él hacía fotos pues aparecía un destello, pero no era el alma de nadie, ¿no? Básicamente. Unos años después, ya en el siglo XX, una pareja de rusos empezaron a hacer fotografías intentando al principio tratamientos en hospitales con terapia eléctrica y demás. Se dieron cuenta de que cuando estaban sometiendo a un campo eléctrico a una persona, si le hacían una fotografía, aparecía un patrón luminoso a su alrededor. Y decidieron que lo que estaban fotografiando era el aura, ¿vale? Esta fotografía, que se llamó fotografía Kirlian, todavía hay por ahí gente que va vendiendo que si te hace una foto puede ver tu aura y si lo tienes manchado, estás un poco chungo, te pueden curar. La verdad es que era muy bonito y básicamente no había más misterio que el hecho de que efectivamente cuando pones una estimulación eléctrica en una persona a través de los campos, sobre todo cuando hay humedad, se produce este pequeño campo eléctrico que hace un revelado especial. De hecho, cuando empezaron a fotografiar hojas muertas, ellos interpretaban que cada vez que hacían una foto en distintos días a lo largo de una semana a la imagen de la hoja, se iba apagando el aura porque se le iba yendo la vida. Pero lo que se le iba yendo era el agua. Por eso no se veía luego la fotografía como se veía al principio. Todo esto suena a chorrada, a estos están locos, pero en ese momento parte de la ciencia oficial le dio credibilidad, hasta el punto de que también en Francia tenían ahí un problemilla, igual por el tema de Julio Verne, no sé. Otro grupo de científicos, físicos en concreto, descubrieron otro tipo de radiación, aparte de los rayos X, nueva, que se llamaban los rayos N, ¿vale? De hecho, se celebró muchísimos descubrimientos, publicaron fotografías como esta, en la que aparecía, haciendo una serie de pruebas con rayos catódicos y los electrodos, que aparecía un nuevo tipo de radiación, hasta que llamaron al escéptico, un inglés que hacía todo tipo de pruebas, que no se quería nada, el Randi de la época, les sometió a una prueba en la que, sin que ellos lo supieran, les quitó parte del sistema que estaban utilizando, lo guardó en un bolsillo, y los físicos que decían ver los rayos N, que era una pequeña luminosidad en una especie de bombilla y tal, lo seguían viendo, a pesar de que el principio por el cual funcionaba ya no estaba presente. Se habían autoengañado durante mucho tiempo pensando que los rayos N eran una realidad invisible y que habían descubierto ellos, pero en realidad lo único que era una fantasmagoría. Todo esto eran chorradas, lógicamente. Pero sí había gente que descubría principios y cosas que no estaban aparentes a los ojos. Uno de ellos fue Wilhelm Röntgen, que fue el descubridor de la radiación X, de los rayos X, que se dio cuenta además de manera accidental. Estaba haciendo pruebas también con tubos de vacío y en un momento determinado unas placas de las que tenía por allí se revelaron de manera inesperada y él se dio cuenta de lo que pasaba y también fue por su mujer, que no sé qué hacía, y le colocó una radiografía de la mano. O sea, y cada vez que descubres algo pasas por tu mujer y le haces algo que el machismo de la época. Bueno, yo de luego si le hago algo de esto a la vida me da un... El principio de todo este descubrimiento había empezado mucho antes, con los descubrimientos de la luz que estaba a ambos lados del espectro. El primero fue Herschel descubriendo lo que era la radiación infrarroja, que entonces se llamó calórica, con un experimento súper interesante, que era
Él tenía el principio de Newton, tenía un prisma, conseguía el arco iris y intentó medir la temperatura de los colores. Entonces colocó una serie de termómetros. Su intención era saber a qué temperatura estaba la luz de cada uno de los colores del espectro, el rojo, el azul y demás. Y colocó uno de los termómetros fuera a modo de testigo, de prueba, para ver que no se estaba equivocando, ¿no? Y en ese momento el grupo de control, digamos, y de repente cuando estaba haciendo estas pruebas descubría que el termómetro de control se ponía disparado, subía muchísimo la temperatura, y en los otros apenas distinguía cambios, no había grandes cambios. En ese momento se dio cuenta de que en el lado del rojo del espectro visible había un tipo de radiación que no veíamos con los ojos, pero que estaba allí y estaba calentando el termómetro. Unos años después se descubriría también, Richter descubriría que al otro lado del espectro había otro tipo de radiación, que era la ultravioleta, que tampoco veíamos, pero que estaba provocando un efecto físico comprobable. Hoy en día ya sabemos que la radiación tiene distintas longitudes de onda, que nosotros somos unos seres realmente limitados desde el punto de vista perceptivo de todo el espectro de posibles ondas, desde las más energéticas, de los rayos gamma, rayos X, ultravioleta y demás, hasta, por el otro lado, las ondas de radio, las microondas y demás. Nosotros solo vemos una estrechísima banda de entre 400 y 700 nanómetros, que es muy poquito en comparación con todo lo que hay. O sea que somos una especie limitada visualmente, que sin embargo ha llegado a la increíble, ha conseguido el increíble logro de descubrir que existen otras realidades y las estamos utilizando para estudiar nuestro entorno. De hecho, ahora mismo tenemos un montón de aparatos vigilando el Sol, vigilando las estrellas, en el espectro de ultravioleta, el espectro del infrarrojo y en distintos grados de esa escala, para conocer qué está pasando ahí fuera, que a nuestros ojos es invisible. No hay almas, no hay auras, no hay otro tipo de fenómenos paranormales, pero básicamente porque cuando pones el aparato y los intentas medir, pues no aparece nada, no por otra cosa. Si estuvieran, lo diríamos. Decía Richard Feynman, el premio Nobel de Física, tenía un ejemplo para explicar esta especie de limitación perceptiva de los seres humanos. Él decía que somos como bichitos en la esquina de una piscina, que somos capaces de estar sobre la superficie y entendemos la realidad en función de las ondas, de las olas que nos van llegando cuando alguien se mueve dentro de la piscina. Si alguien se tira bomba en el otro extremo, nuestros ojos son especialistas en detectar determinado tipo de ondas y ver, a partir de esa cantidad de vibraciones, descubrir qué es lo que pasa en el otro lado. Así funcionan todos nuestros sentidos. También funciona así el oído, con variaciones de las ondas, en este caso del aire, y a partir de eso nos hacemos una composición del mundo. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Que lo que estamos viendo no es la realidad. La realidad tiene un montón de manifestaciones en un montón de ámbitos y longitudes de onda. Lo que estamos viendo cuando nuestro cerebro ve, creemos que vemos, es una reconstrucción. Nuestro cerebro está a oscuras. Dentro del cerebro, está dentro del cráneo, no entra nada de luz. De hecho, si entra luz, vete a urgencias. ¿Vale? Claro, porque tendrías un problema. Entra todo a través de estos pequeñísimos orificios que tenemos en los globos oculares, pasa a través de varios medios y llega hasta el fondo en unas células que se excitan cuando determinadas ondas de determinada capacidad o longitud de onda o energía son capaces de despertar una respuesta química y eléctrica que se traslada a través del nervio y de ahí llega al cerebro. Pero toda la información que recibimos, que es mucha, tenemos un montón de píxeles, por decirlo de alguna manera, no llega entera al cerebro, sino que se empaqueta y se vuelve a desempaquetar. O sea que hay una movida acojonante, con perdón, desde que tú ves algo hasta que tu cerebro ve una imagen o la construye, pero la construye con eso, no con una realidad que tienes delante. Hay muchas maneras de ver el mundo. Esta araña, por ejemplo, ve el mundo con prismáticos, literalmente, o con telescopios, casi podríamos decir. La que es una araña saltadora, hay un montón de arañas de este tipo y todas tienen este tipo de ojos, ¿vale? No son ojos compuestos, son ojos simples como los nuestros, lo que pasa es que tienen muchos. La naturaleza adora los ojos. En la naturaleza han aparecido los ojos como solución, al menos en 17 ocasiones diferentes. Hay bichos que tienen ojos por todas partes. Un saltamontes, cuando lo veáis por ahí y lo piséis, no lo piséis, niños,
tiene mogollón de ojos, es una locura, tiene hasta ojos en los codos por los que ve por atrás, ¿vale? Hay un sistema de percepción impresionante. Todo esto ha surgido en distintos momentos, de distintas maneras, porque percibir la radiación electromagnética de alguna manera es útil. A mí me preguntaban en una charla, oye, ¿por qué? Porque se acaban de descubrir, cuando yo me tiré 4 años investigando sobre la radiación electromagnética, soy tan bueno y tan genial haciendo previsiones que aparecieron las ondas gravitacionales. Y dije, joder, mi carrera a la mierda, ya nada, esto nos ha pasado de moda. Porque sabéis que es otro tipo totalmente distinto. Toda nuestra percepción del mundo se basa en la percepción de las ondas gravitacionales. Todo lo que sabemos del universo, básicamente, es porque hemos visto algo relacionado con las ondas electromagnéticas, las estrellas, el fondo de radiación del microondas, etc. Es por eso. Sin embargo, los detectores de ondas gravitacionales están en otro plano de realidad completamente distinta, que ya no tiene que ver con el electromagnetismo, sino con la gravedad. Y en este caso, lo que vamos a percibir, lo que vamos a detectar, es como si estuviéramos palpando el universo, por poner una metáfora, ¿de acuerdo? Bueno, lo que hace esta araña, me salté una cita, ¿no? Así, de la mala manera, me fui. Esta cita la incluí en el libro El ojo desnudo, porque me la encontré casualmente mientras lo escribía, unos versos de Lorca que yo no conocía en ese momento, en el que Lorca viene a decir algo así como que el caracol pregunta qué son las estrellas, son luces sobre nuestras cabezas, y las hormigas, y el caracol responde a las hormigas, mi vista solo alcanza las hierbas. Y en parte, lo que quiere decir es que nosotros vemos lo que podemos ver en función de cómo nuestra biología nos ha condicionado y nos ha ayudado a ver. Pero puede que tengamos muchos fenómenos delante, de hecho pasa todo el tiempo, que no sabemos, como decía con las ondas gravitacionales. Esta araña, cuando veis ese momento en que se pone negro el ojo, ese es el preciso instante en que la araña os está mirando. Es el preciso instante en que su retina está apuntando directamente a vosotros, porque su sistema visual es diferente del nuestro y su retina, en lugar de estar fija como están nuestros ojos, que nosotros solo movemos el agujero, digamos, y la retina está quieta, esta araña mueve todo, ¿vale? Para que veáis un poco cómo funciona, vendría a ser una especie de telescopio que se está moviendo, incluso la parte de atrás de la retina tiene distintas capas que están basculando para darle a la araña una percepción de la realidad que le es muy útil, porque la araña es capaz de ver a otros insectos a distancias de 20, 30, 40 centímetros para capturarlos, y los enfoca en la distancia que estén y tiene que saltar con mucha precisión para cazarlos. De hecho, se dice un poco que esta araña es una especie de león a su escala, ¿no? Es un depredador impresionante. Bueno, veis desde arriba cómo se ven estos dos microtelescopios con los que está escrutando la realidad para intentar detectar lo que tiene a su alrededor. Y una de las cosas que más me impresionó es que los autores del paper sobre este arácnido, sobre este bicho y cómo ve su sistema visual, explican que la araña probablemente cuando nosotros estamos delante no nos ven, las hormigas tampoco nos ven, ni tampoco cuando hay algo que no está a su escala, porque todo su sistema visual está diseñado para... Bueno, diseñado, ya no soy escéptico, ¿sabéis lo que quiero decir? Es una forma de hablar. Todo su sistema visual funciona en función de lo que le ha sido útil evolutivamente. Y ella ve al bicho al que va a saltar. Todo lo demás está delante de sus ojos, pero no lo ve. ¿Vale? Nosotros somos exactamente igual que esas arañas. Este bicho, la mantis... ¿cómo se llama? Soy mantis. La mantis gamba. El camarón mantis, perdón. Tiene más de 20 receptores del color, es una barbaridad. O sea, estos bichos, nosotros tenemos 3 receptores a 3 longitudes de onda, y este bicho ve el mundo en tecnicolor, no, 20 veces más, es una pasada. No tenemos ni idea de cómo ve, pero le resulta muy útil. El calamar gigante ha desarrollado unos ojos que son los más grandes en la naturaleza, y básicamente no es por capricho, porque tener un ojo cuesta un ojo de la cara. El juego más guay me ha salido. Pero básicamente porque evolutivamente ha tenido una batalla con los cachalotes, y hay un momento determinado que creen los biólogos que le ha resultado muy útil detectar pequeñas variaciones de luminosidad en las profundidades. Estamos hablando de más de 1000 metros, donde ya no llega prácticamente nada de luz. Y el cachalote, cuando avanza a mucha velocidad a cazar un calamar, desplaza algunos microorganismos, algunas algas que producen bioluminiscencia por ese movimiento, de tal manera que el cachalote va dejando una especie de traza luminosa muy, muy sutil
que al calamar le ha venido bien detectar, así se ha escapado, por eso tiene unos ojos tan grandes, si no, ¿por qué iba a desarrollar unos ojos tan grandes? Hay casos alucinantes. Este calamar del monóculo, como yo le llamo, es una especie flipante, tiene un ojo de cada forma, fijaos. Tiene un ojo pequeñín y razonablemente normal, un ojo pipa, y otro ojo como si llevara ahí una linterna encendida, ¿lo veis? ¿Por qué tiene este aspecto, este calamar? Bueno, evolutivamente le ha sido muy útil navegar por el océano con un ojo mirando hacia el fondo y otro mirando hacia arriba, ¿vale? El ojo especializado en detectar pequeñas variaciones de sombra de lo que en las profundidades es la parte superior del agua, donde llega la luz, le permite ver si ahí hay una posible presa o un posible depredador. Y el otro ojo, el ojo pipa, mira para abajo y detecta pequeñísimas variaciones de luz que pueden ser posibles presas o posibles depredadores. Pero fijaos la adaptación, los ojos han surgido de un montón de formas y en un montón de condiciones, incluso en la misma criatura. Puede tener dos tipos de ojos diferentes, ¿no? El hecho de que veamos como vemos es un fenómeno impresionante, pero en el fondo lo que mola es seguir el viaje de la luz desde que sale del Sol. Primero de todo, un fotón del Sol tarda varios miles de años en salir, para empezar, hasta que llega a la cromatosfera. Pero luego, una vez que ya se pasó toda su adolescencia allí intentando salir, por ahí tenemos un protón, ¿qué tal, amigo? Podría darnos fe de todo esto. Cuando llega hasta la Tierra, hasta la atmósfera terrestre, han pasado 8 minutos, como bien sabéis, y luego empieza a entrar en una serie de distintos medios, que es como si la Tierra tuviera gafas, porque la atmósfera no es más que eso, una pequeña capa, en este caso de aire, en la que la luz sufre un cambio de velocidad, ¿vale? Lo que se llama una refracción, y en ese momento, siempre lo confundo, tengo un problema con eso, una sinapsis mal hecha, una refracción, y en ese momento cambia de velocidad, pero cambia varias veces, porque pasa por varios medios. En el fondo es por lo mismo por lo que las estrellas titilan y los planetas no, pero eso lo contamos otro día. Y el asunto es que cuando luego llega hasta la córnea, está pasando por otra lente, por otras gafas, entre comillas, y cuando entra a través de nuestro humor vítreo, el agua que tenemos dentro del ojo, también está pasando ahora por un medio acuático. Vosotros habréis visto muchas veces que cuando la luz pasa a través del agua, veis los objetos en un sitio distinto, ¿no? Se preguntaba Séneca por qué el remo se parte por la mitad o se dobla cuando entra en el agua. Pues eso es un fenómeno de refracción. Pues pasa lo mismo dentro de nuestro ojo. Y luego tiene que completar el viaje hasta que llega a la retina, y de ahí todavía no hemos llegado a nada. Eso se traslada luego a la señal química y se convierte en conocimiento. O sea que hay una movida ahí muy importante, por resumirlo básicamente fácil. Y esto nos ha permitido, este pequeño sistema, descubrir cosas increíbles, como la forma en que se acopla un virus a la pared de una célula, sistemas de exoplanetas. Hemos sido capaces de trascender nuestra capacidad de ver. Vemos calamares en el espacio. Esto es una nebulosa que tiene forma de calamar, como los que hemos visto antes. Y incluso somos capaces de ver con gafas gravitatorias, de alguna manera. Esto es de esta semana, salía en Science, siguiendo las predicciones de Einstein, que predijo que la luz se tenía que desviar con fenómenos gravitatorios intensos. Hemos sido capaces de ver una supernova cuadriplicada que pasa a través de un sistema y la vemos 4 veces porque la está amplificando la gravedad, y somos capaces de saber que eso está pasando a muchos miles de años luz e identificarlo. Tenemos unas super gafas mirando el universo, ¿no? Todo esto, toda esta chapa que os he dado, es básicamente para ir al origen del asunto. ¿Cuándo es la primera vez que los seres humanos, después de haber hecho todo tipo de especulaciones sobre cómo funcionaba el ojo y la luz, se dan cuenta de que pueden cambiar nuestras limitaciones e ir más allá? Eso sucede en el siglo XVII, cuando dos genios, uno es Galileo y el otro es Anton van Leeuwenhoek, que descubren o inventan o crean los dos primeros aparatos que nos permiten trascender lo que vemos en nuestro día a día. Ellos inventan, Galileo, el primer telescopio, van Leeuwenhoek el primer microscopio, y en ese momento empiezan a surgir un montón de dudas sobre si lo que están viendo es más real que lo que vemos a simple vista, a ojo desnudo, o si lo que ven es algo que en realidad es un espejismo. De hecho, la mayoría de los científicos de la época dudan mucho de que lo que están viendo Galileo cuando mira la luna y ve irregularidades. Dicen que no puede ser porque la Biblia dice que la luna es pura,
O cuando mira a distintos astros, no puede ser cuando se ven determinados fenómenos que varían. Aristóteles había dicho que el cielo estaba quieto y eso no sucede. Van Leeuwenhoek pasa igual, de repente se habían utilizado microscopios de menos potencia, se veían las patas de una mosca, estas cosas, pero Van Leeuwenhoek empieza a ver unos bichitos que no tiene ningún sentido que estén ahí, son nuevas formas de vida que le toman por loco, piensan que realmente se lo está inventando, y hay acusaciones muy graves de los contemporáneos de él sobre la realidad de lo que está haciendo Van Leeuwenhoek. De hecho, mandan a un emisario, que es el filósofo John Locke, para que dé fe de que lo que está viendo es real, que no se lo está inventando. Y John Locke lo ve y le da igual, dice que es mentira. Como siempre, ya sabéis cómo va lo de los sesgos cognitivos. Bueno, esta ilustración que está en la pasta interior del libro del ojo desnudo, además de bonita, tiene una historia detrás. Es obra de un anatomista de la época, el primero, que dibuja el ojo tal y como es. Galeno, en Roma, en la antigua Roma, había dicho que el nervio óptico estaba hueco porque había una teoría en la época de que la visión funcionaba como una especie de fantasmilla que viajaba, salía de nuestro ojo, iba a la realidad, la tocaba y regresaba con la información. Era una especie de símil sobre el sentido del tacto. Ellos pensaban que si vemos la realidad palpándola, nuestros ojos probablemente hicieran algo así, pero en modo metafísico, ¿no? Algo así. Entonces, este hombre, cuyo nombre nunca soy capaz de recordar, hace análisis anatómicos que no es así, desmonta ojos y ve que el nervio óptico no está hueco y que la propiedad de la visión, a pesar de lo que habían dicho Galeno y los demás, no está en el humor vítreo ni en el cristalino, como se creía, sino que está en el fondo del ojo. Y esto es una movida increíble, porque si llega al fondo del ojo de esa manera, este tío, Johannes Kepler, al que conocéis probablemente solo por el tema de las órbitas elípticas y demás, y algunas otras investigaciones, pero fue fue el pionero de la óptica actual. Fue el primero en darse cuenta de cómo funcionaba el ojo y predecir que efectivamente la imagen, cuando la vemos, llega al fondo del ojo del revés. Y dice: yo creo que... Todo esto en alemán y bastante guay, ¿no? La luz, cuando llega al fondo del ojo, llega del revés. Y no me preguntéis por qué, preguntárselo a los médicos. Y ahí se borra ya de la historia. Pero él había deducido cómo funcionaba el ojo de una manera increíble, copiando a Galileo. Y es la primera historia de espionaje industrial del mundo. Porque Galileo había creado los primeros telescopios, Kepler le llamó, por teléfono no, le puso unas cartas, o el WhatsApp de la época, y le dijo: déjame el telescopio, hombre, que lo pruebe yo y tal. Y Galileo dijo: oh, sí, bueno, la semana que viene te lo mando y tal, o sea, lo típico, que no. Y Kepler dijo: bueno, pues me voy a hacer yo uno. Y era listísimo el tío, hizo su propio telescopio, dedujo cómo funcionaba el telescopio, y de ahí dedujo cómo funcionaba el ojo. Y eso es bonito. Que alguien consiga saber cómo funcionamos nosotros intentando construir un instrumento, mola. A mí me mola, vale. Bueno, el asunto es que por primera vez planteaba una cuestión increíble. Era: lo que llega del mundo exterior hasta nuestro ojo está del revés. ¡Guau! ¿Y por qué vemos normal? ¿Y por qué no vemos al revés? Claro, si la imagen, si hacéis una prueba con un vaso y ponéis un dibujo a una distancia y colocáis en un punto concreto, veréis que lo veis al revés también. ¿Has visto estas imágenes de los astronautas que tienen una gota flotando y se les ve a ellos en la fotografía del revés dentro de la gota? Básicamente es por eso, por un fenómeno de refracción de la luz, cambia el punto y la distancia focal y tú lo ves del revés. Bueno, eso es lo que pasa en nuestro ojo. Y cuando llega a nuestra retina, está del revés, toda esa información llega a nuestro cerebro y nosotros le damos la vuelta. Descartes especuló con que en la glándula pineal existía un hombrecillo, que era como el alma que teníamos y que eso era como sentarse a ver un cine. Joder, se montó una paja mental increíble de Descartes que no funcionaba. Pero fue el momento en el que por primera vez la humanidad se dio cuenta de que lo que vemos es una reconstrucción. Lo que estamos viendo no tiene una correspondencia exacta con lo que hay fuera, sino que pasa a través de un filtro y nosotros luego lo vemos como lo queremos ver. Este hombre, Percival Lowell, de formación matemático, se dedicó a la astronomía, le fascinaba mirar a los cielos. Él fue el que construyó el observatorio de Falstaff, en Arizona, en el que luego se descubriría Plutón, ese planetoide desheredado
que todos no somos fans, y se obsesionó con Marte y con Venus. Empezaba a mirar con unos telescopios impresionantes para la época, y en todo el rato veía Venus en el cielo, y empezó a ver una serie de patrones que ya había visto un astrónomo italiano que se llama Schiaparelli, que a él le parecía que eran canales, ¿vale? Él creía que eran como grandes construcciones hechas por una civilización, por algún tipo de inteligencia. Bueno, se empezó a ir la pelota muchísimo, hasta el punto de hacer mapas, hasta el punto de decir en el New York Times que había peña por allí en motocarro por las carreteras de Marte. Bueno, se le fue muchísimo la olla, y fue un poco de reír de algunos de los astrónomos de la época y demás. Pasó el tiempo, hasta que hace unos años alguien cogió el telescopio de Percival Lowell, hizo algunos experimentos y descubrió que lo que estaba viendo Percival Lowell, que veía canales en casi todos los cuerpos del sistema solar a los que miraba, eran las venas del fondo de su retina. Durante mucho tiempo estuvo siendo víctima de un autoengaño, porque el agujero del telescopio, porque miraba, era tan diminuto que en realidad había construido a la vez un telescopio y un oftalmoscopio. Estaba viendo su propia retina reflejada en el telescopio, y eso le hacía ver sospechosamente los mismos canales en Venus y en Marte. Claro, sus venas siempre son iguales. Bueno, Galileo también fue víctima de estos engaños. Lo que os quiero contar es que la historia de la ciencia está llena de estos equívocos totalmente comprensibles de los que seguimos siendo víctimas. Los científicos y todos seguimos creyendo cosas que al cabo de unos años resultan ser simplemente pues un error o un fallo de apreciación o demás. Él veía, por ejemplo, la primera vez que puso su telescopio para ver Saturno, él hizo estos dibujos viendo Saturno y no llegó a saber que era un cuerpo con anillos. Era impensable. Como un planeta con anillos es algo que no estaba en el imaginario de ningún tipo, de nunca. No se sabía que los planetas tenían anillos. Entonces él, a pesar de verlo así, pensó que eran tres cuerpos y los dibujaba como tres cuerpos. Hay un cuadro de Rubens de Saturno devorando a su hijo, en el que Rubens pinta tres cuerpos encima representando al dios Saturno, tal y como le había dicho Galileo que era Saturno. Pero sin embargo se equivocaba. Christian Huygens, unos años después, observó durante más tiempo cómo se movía Saturno en el cielo, se dio cuenta de que lo que pasaba es que en función de la posición de los anillos a veces se veían un poco, a veces no se veían en absoluto, a veces se veían solo un trozo, con lo cual Galileo no era capaz de saber lo que estaba viendo porque no tenía información suficiente, que es en parte lo que le pasaba a Percival Lowell y lo que les pasó a muchos científicos. Los engaños de percepción han sido constantes. Por ejemplo, el tránsito de Venus, que fue un fenómeno astronómico fundamental, que hacia 1760 hubo dos momentos en los que hubo dos tránsitos consecutivos, como cada X años, que pusieron en marcha la mayor expedición científica desde, bueno, de la historia de la humanidad, y un precedente de lo que se hace ahora con el CERN y demás, porque estaban todos los científicos del mundo implicados. Querían medir el momento en el que Venus entraba y salía de la esfera solar durante ese tránsito, para medir y hacer una especie de cálculo de las posiciones para ver del aparalaje cuál era el tamaño del sistema solar, ¿vale? Entonces, imaginaos qué empresa, todos los científicos de la época, cada uno se va a un sitio, unos se van a Siberia, otros se van al Ártico, otros se van al Ecuador, otros más abajo. Hay historias increíbles. Hay el caso de un francés, Lalande creo que se llamaba, que el hombre las pasó canutas en las dos expediciones. La primera lo intentó y estaba nublado, se le hundió el barco, había una guerra, le persigue, no lo consigue. La segunda va, también se le hunde el barco, queda preso, tarda 10 años en volver. Cuando vuelve, sus hijos le han dado por muerto y le han cogido el puesto a otro. Una locura total. Y sin embargo hay otro que fue al Ártico, estuvo nublado todo el tiempo, y en el momento que empezó a entrar el tránsito se despejó, lo vio, se nubló, y luego cuando salía Venus, luego se despejó y lo vuelve a ver. Y dijo, hostia, ya está, 20 minutos, venga, que me voy. ¿Vale? O sea, el azar también es un fenómeno importante. Bueno, el caso es que cuando nos he pegado esta chapa, no sé por qué, porque el asunto es que era muy complicado saber cuál era el momento exacto en el que Venus entraba o salía, porque se producía otra ilusión óptica cuando, y se sigue produciendo, cuando Venus está entrando y está saliendo, que se llama el efecto de la gota negra. ¿Veis ahí ese pequeño efecto como que se está
como tiene una gota viscosa y de repente se junta y nadie sabía exactamente cuándo era la hora de decir que había salido y había entrado. De hecho, esto que veis aquí es muy flipante. Son las anotaciones del propio capitán Cook, que como sabéis se fue a Tahití a hacer con Robert Banks las mediciones del tránsito de Venus, que era fundamental. Luego murió en circunstancias trágicas. Y esto es lo que pintó, una gota negra. Él también estaba viendo una alucinación o un efecto visual en el cielo, ¿no? Van Leeuwenhoek, el hombre que se dedicaba al negocio de las telas y que diseñó los mejores microscopios del mundo, también fue víctima de sus propias convicciones. Y a veces los prejuicios, lo que creemos saber, condiciona lo que vemos. De hecho, los prejuicios morales le hicieron contar todo tipo de cosas y excusas para explicar cómo había visto los primeros espermatozoides, ¿vale? Son de un perro, me lo he encontrado. Son de una prostituta no, de un hombre con no sé qué enfermedad, bueno, con sífilis, que estaba con una mujer, no sé qué, hasta que dijo, no, son míos. Dijo, bueno, pero pues, y luego se ha sabido, es que es muy bestia esta historia. Otra vez hay otra esposa de por medio. No estaba preparado. Van Leeuwenhoek, voy a decirlo suave, niños, eyaculaba, terminaba en el momento del acto sexual y se iba corriendo al microscopio. Decía, espera, Mario, como se llamara la mujer, que voy a hacer una cosa. Eso es un científico, amigos. También detectó, aparte de los primeros glóbulos rojos que él vio, no fue el primero en verlos, pero cuando él los veía, creo que fue Malpighi el primero que los vio, pero los llamaron glóbulos porque en ese momento la teoría corpuscular estaba muy de moda y todo lo redondo molaba, ¿no? Era como yo que sé, como el reggaetón de la época. Y entonces lo llamaron glóbulos, pero los glóbulos no son glóbulos, son platos. Platos rojos, imaginaos. Mira, tengo todos los platos rojos. La mierda de expresión. Bueno, pero esto fue porque él tenía un conocimiento previo, un contexto, y interpretaba lo que veía en función de lo que sabía, ¿vale? Y eso os pasa a vosotros todo el rato. Y eso es lo que os quiero contar también. Le pasó a Galileo cuando miraba a Saturno, nos pasa a nosotros. Por ejemplo, a ver si hoy funciona. El otro día que lo puse la gente no lo pilló. Esto es un gráfico de Tarta, ¿vale? En el que os voy a hacer aparecer mágicamente un fenómeno de emergencia de algo que está ahí. Vale, ya. Ya lo habéis visto. ¿Alguien había visto la pirámide al principio? Sí. Joder, macho, no funciona. ¿Quién no lo había visto? Alguno, por favor. Alguien que haya sido engañado por Cristo. Gracias. Ponle una cerveza a la chica. Vale. Aquí hay un barco, ¿no? ¿Lo estáis viendo o no? Sí. Venga, no. Es una sombra, en realidad no hay un barco. Aquí no se ve muy bien porque hay un poco demasiada luz. Pero... así. Ahora, bien. Esto es una sombra que provoca el efecto, la impresión de que estamos viendo un barco, pero en realidad solamente hay una caseta y la sombra del puente, entonces provoca la sensación de que hay un barco, pero clarísimamente tú te juegas la vida que hay un barco ahí, pero no hay un barco. ¿Se mueve o no se mueve esta imagen? No se mueve, porque ya lo saben. Es una imagen fija, ¿eh? ¿Qué han dicho? Que no he enterado. Listo que salga de la sala, por favor. ¿Se mueve o no? Se mueve. ¿A quién no lo ve moverse? Otra cerveza, entonces se moverá. No, se mueve, clarísimamente se mueve, a mí se me mueve. No es un GIF, es una imagen estática. Lo que está haciendo vuestro cerebro, vuestro ojo tiene una cosa que se llama movimiento satánico. ¡Qué guay! Sacálico. Que son micromovimientos que hace muchas veces en pocos segundos para rastrear, y la sensación de continuidad la genera el cerebro. En realidad hay mucho rato en el que no veis nada. Si sumamos el número de segundos, minutos al día que no vemos nada, resulta que a lo mejor, no me acuerdo de la cifra exacta, pero a lo mejor hay 10 minutos del día que no estamos viendo nada. Simplemente es nuestro cerebro el que está poniendo los puntos intermedios. ¿Cómo lo podemos demostrar? Fijaos, esta misma imagen que ahora se está moviendo como loca, si la cambio, ya no se mueve. ¿Por qué? Solamente hemos hecho una cosa, que es rotar estas espigas que veis aquí, que aquí no están igual que aquí. Como vuestro movimiento del ojo rastrea y hay una discrepancia, genera la ilusión de movimiento. En el momento en que las giro y las pongo todas iguales, cuando vuestro ojo rastrea, ya no hay discrepancia, ya no hay movimiento, ¿vale? Simplemente el hecho de ver la maquinaria visual externa no llegando al cerebro, no es el cerebro el que produce la ilusión.
es la propia estructura, tal y como está diseñada, la que ya nos da la información de forma sesgada y nos equivoca, porque evolutivamente hemos aprendido o hemos evolucionado para ver de una manera que es muy útil, pero en determinados extremos, de repente, la máquina hace cosas raras, ¿vale? Aquí hay... ¿Cuántos círculos hay aquí? Pues en realidad hay 4, efectivamente, joder, con el listo. Hay 4 círculos. Hay 4 círculos, es muy bestia. Es que solo hay 4, pero en realidad nuestro cerebro es incapaz de ver 4 contenidos, pues 4 círculos por separado, porque está mezclándolo todo. ¿Los veis separados? Vale. Me estáis preocupando, digo, a ver si voy a ser el típico conferenciante con problemas visuales que va de feria en feria jodiendo. Vale, vale. Venga, ahora os voy a joder el cerebro de verdad, ya me habéis saltado y al listo también. Venga, a ver. A ver, vamos a ver. Aquí va a haber un cambio, de hecho ya lo está viendo. El que lo vea que levante la mano pero no lo diga. Va a cambiar algo y me tenéis que decir lo que es, ¿de acuerdo? Yo ya lo he visto. No soy mal visto yo de mirar, ¿eh? Venga, va, espera, lo voy a hacer otra vez. Va a cambiar algo, a ver si lo veis. Es que además es súper evidente. ¿No lo habéis visto? Venga. Va, lo ponemos otra vez, ¿de acuerdo? La última. Ahora mirad aquí. Es la misma imagen, no he hecho ninguna historia. Mirad aquí. Y luego me aplaudís, por favor. ¿Sabéis? ¡Tachán! Esto es una ilusión que yo se la vi a Peter See, aquí además en Galicia, una cosa que se hace en Neuromagic, en Vigo. Y bueno, la historia es que nuestro cerebro no detecta los cambios si son suficientemente lentos. Es decir, ya os he explicado que hay patrones visuales que nos confunden porque evolutivamente pimpa, lo que queráis, estructuralmente, por cómo son, pero también la manera en que nosotros percibimos el tiempo y lo que nos ha sido útil para observar la realidad, los tempos tienen que ver, porque nosotros los cambios que se producen muy despacio no los apreciamos y están ahí, son evidentes. Venga, a ver si veis el cambio ahora. Joder, señor Ramón. A ver, ¿te imaginas aquí 3/4 de hora? Ha cambiado hace rato, ¿eh? No, ¿no lo veis? A ver, un momento, ¿eh? Va. Perdón. Cuando lo veáis podéis aplaudir también, ¿eh? No a mí, a Peter See, que es un monstruo. Venga. Que no lo veis, ¿no? No lo veis. Ni siquiera el listo, ¿no? Una última vez. Ahora, mirad el suelo. ¿De qué color es? Es rojo, ¿no? Sí. Vale. ¿Y ahora? ¿Y dentro de un poquito? Nada, espera. Es que se pone bastante azul, amigos. Es que se pone mega azul y no lo habéis visto. Es la misma imagen, no he hecho nada distinto. Vuestro sistema visual, vuestro cerebro, está adaptado para ver las cosas a una velocidad, ¿vale? A otra velocidad no lo veis. O sea que si yo ahora me pongo aquí, empiezo a hacer así, pongo la cámara allí y no veis moverme. No he hecho la prueba nunca, ¿eh? Bueno, ¿qué veis aquí? ¿Veis como unos círculos que hacen así, ¿no? Y giran y tal. Bueno, pues ahora mirad un punto en cualquiera de ellos y mirad qué recorrido hace. En realidad son solo puntos moviéndose en línea recta, pero están generando una ilusión de movimiento flipante, ¿vale? En realidad no hay nada más que puntos que se mueven cada uno individualmente en el espacio de manera rectilínea, ¿de acuerdo? ¿Qué veis aquí? Claro, yo el otro día dije que era otra actriz, la cagué muy grande. O sea, otra actriz, esta cantante, ¿no? Ya, sí, estoy puesta, tranquilos. Me sé canciones, la de... Mi hija sí se la sabe. Bueno, estáis viéndola aparentemente boca abajo, ¿vale? Pero yo no voy a hacer nada más que darle la vuelta a la imagen tal cual está. No hay ninguna manipulación, es como si yo la cogiera y la rotara, ¿vale? Está así.
Este fenómeno se llama efecto Margaret Thatcher, porque se hizo con una mujer menos... es que no sé cómo decirlo, que suena fatal. Y resulta que estamos tan especializados, además de tener determinados sesgos relacionados con el movimiento, con los colores y demás, tan especializados en la detección de caras que somos muy buenos reconociéndolas, incluso cuando están del revés nos parece que están bien, pero en realidad estamos viendo esto al revés, así nos llama la atención, pero del revés la reconocemos perfectamente. Estos fenómenos sobre percepción de caras se descubrieron muy pronto. William Wollaston, que era otro físico pionero en el tema de la espectroscopía, por ejemplo, en El ojo desnudo se cuenta su historia, podéis comprarlo a la salida, no está así. Fijaos qué cosas más chulas hacía. Esto es un GIF montado sobre las ilustraciones que él hacía, que eran intercambiables, como un juego en el que él tenía unos ojos arriba fijos, y si os fijáis, cambiando solamente la expresión facial de abajo, los ojos parecen mirar a distintos lugares. En este momento la chica parece mirar hacia acá, ahora mira hacia acá, y ahora mira hacia allá, hacia acá, hacia allá. Bueno, aquí no está tan claro, pero aquí fijaos, este hombre que parece Darwin, miraos, ahora mira para acá, ahora mira para allá. Aquí es flipante. Mirad, para allá, guaca, para allá, guaca, guaca, guaca. Es increíble cómo el entorno, el contexto de la imagen nos da una información extra y nos cambia la interpretación que hacemos de esa imagen. Lo mismo que Galileo, lo mismo de lo que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Quién conoce esta ilusión? Que levante la mano. Igual está ya muy hecha. No lo conoce mucha gente bien. Guay. Es unas piernas brillantes, aceitosas, ¿verdad? No. Una mierda. Mirad. Ahora os voy a joder la ilusión. Estos son pegotes de pasta de dientes. ¿A que ya no veis las piernas brillantes? Porque lo que sabéis condiciona lo que veis. Todo el rato. Luego, cuando estáis viendo algo y queréis ver una realidad, en realidad estáis viendo algo interpretado por muchas capas cognitivas, capas de lo que podéis procesar en función de lo que sabéis. ¿Alguien ve un objeto en este muro? Esto se lo sabe, ¿no? ¿Quién no lo ve? Levante la mano. No, hay un objeto en ese muro. ¿Solo no lo ven tres? Pues pasa por el rollo, porque está ahí. ¿Vale? Ahora ya lo voy a volver a poner. ¿A que ahora sí que lo veis? Estaba ahí todo el rato, pero tú no tenías información ni referencias, de tal manera que alguien empieza a pensar, hay una piedra, hay un puro. Es muy bestia esta ilusión. Bueno, y este tío de aquí es un friki increíble. Este señor, Suso Mariño y yo, hace un par de años o por ahí, pasamos como, yo qué sé, media hora, 3/4 de hora aquí en el hall del parador, porque de repente entraba un rayo de luz por la puerta, se refractaba en una de las esquinas y generaba un arcoíris como no he visto en mi vida. Era increíblemente intenso, precioso, hiper largo y, bueno, casi nos echan, claro, porque estuvimos mucho rato tirándonos por el suelo, haciendo el tonto y tal. ¿Y por qué nos fascinaba el fenómeno de la luz? ¿Por qué nos fascina a los dos en el fondo y sobre todo a él como neurocientífico, ¿no? Pues básicamente porque el arcoíris es la manifestación más clara de cómo está diseñado nuestro sistema visual. Este arcoíris que vosotros... ¿Hay alguno que no sea tricrómata? ¿Alguien que tenga algún tipo de daltonismo? Listo, joder. Has venido a tope, ¿no? Bueno, vale. Aquí, esto es un arcoíris como lo ve un daltónico y nuestro invitado estrella de hoy. Ellos lo ven así, una persona con ceguera al color verde, dicrómata, ve el arcoíris que nosotros vemos en siete distintas tonalidades, lo ve así, ¿vale? ¿Quién fue el primero que se dio cuenta de este fenómeno? Primero fue este hombre que salía con cara de mala leche en todos los retratos, John Dalton. John Dalton es conocido en la historia de la física porque fue el primero, bueno, física, química, aquí todavía estaba todo por determinar, en recuperar la teoría del átomo y dar pruebas fehacientes de que la materia estaba constituida por partículas indivisibles que al mezclarlas en determinadas proporciones pues daban distintos resultados, que luego fue lo que conocemos como moléculas y tal. Se equivocó en algunas cosas, pero era un tío súper certero y observador, incluso cuando tenía 20 y pico años, muy tarde en su vida, que esto pasa muchas veces, por lo que os decía, porque como vemos todo el rato interpretando que la realidad es así, no nos parece que tengamos nada especial, pero de repente él dijo, ostras, estas flores, estos geranios, mientras estudiaba plantas, un geranio que se llama geranio zonal, que todo el mundo ve rosas,
yo las veo azules por el día y cuando las pongo a la luz de las velas, las veo rojas. Y solo me pasa a mí y a mi hermano, el otro friki. El resto de los científicos con los que hablo, cuando les digo esto, se creen que he estado bebiendo en la taberna que había allí en Manchester, muy buena, os recomiendo. Bueno, pues no, en realidad él se dio cuenta de que tenía una manera de ver los colores distinta a los demás, y se dio cuenta viendo cosas cotidianas como la cera de lacrar. La cera que utilizaban para lacrar los sobres, que todo el mundo ve roja, para John Dalton era del color del laurel. Lo dice una y otra vez en sus escritos. Es uno de los ejemplos que más pone, porque hizo una cosa increíble. Dalton, aparte de hacer un ensayo sobre su propia ceguera del color, testeó con otros corresponsales de los que él tenía noticia que eran personas que no veían el color como los demás, les mandaba cartas en las que mandaba los lazos de colores y les hacía un test. Les decía, ¿tú el de arriba cómo lo ves? Porque como el color de un tomate o como el color de no sé qué. Y le respondían y él empezó a darse cuenta de que no era único, que había más gente que no veía igual los colores que los demás. Él elaboró una teoría, este es uno de sus dibujos sobre cómo funciona el sistema visual. Como veis aquí volvemos a ver lo que había anticipado Kepler, que la luz cuando llega cambia y llega al revés la imagen a nuestro ojo. Él definió todo esto y llegó a la conclusión de que el problema que él tenía estaba en el líquido que contiene el globo ocular, ¿vale? El humor vítreo que se llama. Él pensó que él no veía los colores rojos porque su líquido estaba azulado. Y le pidió a su médico, a su ayudante, Joseph Ransom, le dijo, cuando me muera, no te voy a dejar mis tierras, ni nada, me haces la autopsia, me sacas los ojos y mira si tengo razón, ¿vale? Eso es un científico, joder. Y efectivamente, Ransom hizo la autopsia, le sacó los ojos a Dalton, los exprimió en un tarro, todo guay. Se comió una galleta en ese instante, esto ya fue, ¿verdad? Y descubrió que el humor vítreo de los ojos de Dalton no era especial, era igual que el de todos los demás. Su ojo no tenía aparentemente ningún elemento que hiciera pensar que Dalton veía de manera diferente. Y es porque él estaba equivocado respecto al motivo de su visión del color. Thomas Young, un genio absoluto de la historia de la física, capaz de hacer cosas increíbles, el primero en descifrar un poco los jeroglíficos, en hablar de la teoría ondulatoria de la luz, desmintiendo a Newton en su propia casa, ¿no? Varios decenas de años después de la muerte de Newton, el paciente tío en la Royal Society dice, voy a dar una charla, Newton era un mierder. Mirad, y no tiene razón. Y hostia, y no tenía razón, y llevaba razón Thomas Young en cierta manera, aunque al final los dos tenían razón, me estoy enrollando, perdonad, y dedujo, otra de sus increíbles deducciones a partir de los elementos que tenía, que lo que le pasaba a John Dalton era que no tenía uno de los 3 receptores que tenía que tener la visión para componer los colores. Él dedujo, si vemos un montón de tonalidades, si tuviéramos un tipo de receptor para cada uno de los colores que vemos, tendríamos unos ojos así. ¿Vale? No lo dijo así tan macarra, lo dijo en buenas palabras, en buen inglés. Dedujo que básicamente se componía el color, la visión del color se componía gracias a la percepción de 3 longitudes de ondas diferentes, las de longitud larga, longitud media y longitud corta, que normalmente por entendernos hablamos de rojo, verde y azul, o la inversa, porque las largas eran azul, y probablemente lo que le pasaba a John Dalton es que uno de sus receptores estaba averiado de tal manera que al componer la visión del color no le salía igual. Es como ahora las televisiones funcionan a partir de los 3 colores principales, se mezclan y producen todas las tonalidades. Imaginaos que una de vuestras teles se le fastidian las lucecitas verdes, ¿vale? Por decirlo mal. De repente no podría componer todos los colores en la misma escala porque no sería capaz de combinarlos todos. Eso es lo que le pasaba, según dijo Thomas Young, a los ojos de Dalton. Hoy sabemos que esto efectivamente es así. Costó muchísimo tiempo detectar cómo funcionaban de verdad los fotorreceptores y cómo estaban en el interior de la retina, cuáles eran sus sensibilidades. Básicamente, como os decía, tenemos 3 tipos de receptores sensibles a distintos tipos de longitudes de onda en un espacio muy pequeño. Estamos hablando de nanómetros, de 400 a 700. Las longitudes de onda largas son los azules, y en el medio, cortas, y las largas y las medias son el rojo y el verde. Están muy solapadas, muy cerquita los puntos de sensibilidad, de tal manera que las personas que tienen algún tipo de daltonismo normalmente tienen uno de esos dos averiado y no ven exactamente igual que los demás. Bueno, hace unos años un ingeniero óptico en California, bastante friki, con el que tuve la oportunidad de hablar en persona
y nos seguimos amigos, como todos los frikis, claro. Me contó cómo había sido la historia. Él diseñó unas gafas, primero eran unas gafas para cirujanos, porque cuando los cirujanos operan con láser, había determinados problemas de visión que tenía, entonces si les ponían unas gafas que filtraran esos determinados colores y tal, pues les venía muy bien. Entonces mandó varios prototipos a varios hospitales por allí por California y llamó al cabo de un tiempo, oye, ¿qué tal van mis gafas? Y tal, y las personas que le contestaban decían, oye, están muy contentos los cirujanos, les gustan tanto estas gafas que se las ponen para salir. Hostia, no inventó la Ray-Ban, ¿no? Y no eran cirujanos fiesteros, no, se las ponían porque veían muy bien, decían que daban una sensación de nitidez muy guay. Entonces él las empezó a probar así también, joder, a ver por qué se ve tan bien, ¿no? Y un día, como haría cualquier californiano de pro, se fue a un campeonato de frisbee, que sabéis qué es esto de... ¿Y qué campeonatos? Claro, lo sabéis. Bueno, pues se fue con un amigo y en un interludio el típico interludio del campeonato de frisbee, vale, no me he enterado mucho cómo va el deporte, pero vamos, es algo así. Un amigo suyo le quitó las gafas y se las puso. Y empezó a gritar como un loco. ¡Oh my God! ¡Oh my God! Oh my God. Que es lo que hacen los ingleses cuando pasa cualquier cosa, da igual. O sea, tortilla de patata, ¡oh my God! Si cebolla, ¡oh my God! Todo esto. Vale, pues lo que le estaba pasando a su amigo era que los conos que se ponen en los campeonatos de frisbee, como ya sabéis, ¿no? Naranjas, estaban sobre el césped verde y por primera vez los estaba viendo. Los estaba distinguiendo, porque hasta ese momento, sin las gafas, él no discriminaba esos dos colores. El principio por el que funcionan las gafas y el que desarrolló este técnico es que actúan con un filtro que tapa la luz justamente en la zona de conflicto, donde hay longitudes de onda que se solapan de tal manera que el cerebro de las personas que tienen determinados tipos de daltonismo, por primera vez su cerebro puede discriminar con un menos ruido la señal y por primera vez puede distinguir un azul y un rojo, un verde y un rojo como nunca lo habían visto, ¿no? Como yo soy muy descreído, estoy en el Escépticos en el Pub, si no, no vendría, quise probarlo, porque yo había visto un montón de vídeos en YouTube de gente que se ponía por primera vez estas gafas y gritaba, ¡oh my God! No, porque lo veía, se emocionaban mogollón. Y dije, joder, voy a coger a alguien de aquí, me los voy a llevar a un parque, que son Diego y... pobrecito, no me acuerdo nunca de él, Rubén, y me los llevé a un parque y les conseguí unas gafas, se las puse. Fijaos en la reacción de mi amigo Diego cuando se las puso por primera vez. Bueno, Estás tapando proyector. os lo doblo. Muy bien, Suso, porque no se oía y has tapado la imagen. Este es el pequeño momento que tenemos para sordociegos como homenaje. Bueno, perdonad. Básicamente lo que le pasa a Diego y lo que dice es: ¡qué bonito, tío! Es que lo he puesto 30 veces que ya me lo sé. Mira aquí, ¡qué bonito, tío! ¡Oh, qué increíble! ¡Guau, qué guay! ¿Esto es el otoño?, me pregunta. Hostia, qué fuerte, qué fuerte. No había visto nunca los colores que vimos ese atardecer en un parque de Móstoles. Porque sus ojos, como daltónico, no eran capaces de discriminar hasta que se puso las gafas y lo vio por primera vez. Hubo un momento increíble en que él llevaba una chaqueta roja, se la quitó, la tiró sobre el césped y empezó allí. Hubo un rato larguísimo que estuvo Diego mirando un pato que había en el estanque. ¡Joder, eso es un pato! Sí, tío, es un pato. ¡Joder, cómo mola el pato! ¡Oh my God! No, en español no dijo nada. Pero el mejor momento del día fue cuando los dos, entusiasmados, gritaron: ¡vamos a ver un semáforo! Hostia, claro. Y, o sea, nos reímos y tal, pero tiene todo el sentido del mundo, porque para ellos el mundo está hecho por tricrómatas. El heterotricromatercado. Es muy fuerte. Porque diseñamos todo porque lo vemos nosotros así. Entonces, el semáforo rojo y verde. Hostia, para ellos es igual. Me contaban que había un tipo de semáforos que hubo una época en Madrid que ponían así. Y joder, y chocaron varias veces. Van a la playa. Se van a bañar. La bandera de Buti, roja y verde. ¿Qué hace? Bueno, cuando ve gente que empieza a pedir auxilio, entiende que igual es roja. Por ejemplo, el cargador.
El cargador, joy verde. Tienen que preguntarle a su pareja normalmente si está cargado o no está cargado el cacharrito. O sea, hay una cantidad de cosas que nosotros no nos damos ni cuenta y que para ellos pues son dificultades en la vida cotidiana. No se van a morir, pero en las pantallas, por ejemplo, del ordenador, muchísimas webs están hechas con una resolución para tricrómatas y hay cosas que ellos directamente no las ven bien. Yo aprendí a ver con los ojos de Diego y el otro, pobrecito. No, es que Rubén me lo inventé. Luego he pensado luego, digo, no era Rubén. Bueno, da igual. Menos mal que... Hey, me estarán viendo ahí la cámara, ¿no? Mi cabeza, es problema de mi cabeza. Todo lo que ha pasado mal es mi cabeza. Bueno, me enseñaron a ver, pero eso no es una frase de Paulo Coelho. Es que en realidad me enseñaron un sistema, una aplicación para el móvil que mola un huevo, que se llama Chromatic Vision Simulator. Hay varias, ¿no? Hay un montón. Pero esta me gusta porque la usaban ellos, me la recomendaron, y sirve para ver el mundo con distintos tipos de anomalías de la percepción del color. Entonces, por ejemplo, yo me doy un paseo por mi barrio y hago fotos a las cosas y veo cómo las verían ellos. Las amapolas para ellos no son rojas, son de color, ¿qué? No, mostaza o algo así, ¿no? Una cosa rara. Estas flores tan chulas de la jara, me encantan, que están saliendo justo ahora, ellos lo ven de manera distinta. De hecho, hay una historia muy guay, pero muy guay, de un portero del Athletic que era daltónico y que era suplente, menos mal. Estaba aterrado por la idea de jugar contra el Betis un día. En su momento, además, las dos camisetas tenían los mismos grosores en las barras, eran idénticas salvo el color, de tal manera que si jugaba de portero un día contra el Betis, esto es lo que él veía: guaca, guaca, guaca. ¿Quién es el mío? Muy fuerte. Bueno, los que parezcan vascos, supongo, ¿no? Algo así. Esto es parte de lo que hemos descubierto gracias a nuestra indagación y a los años en los que conseguimos ir más allá de nuestros propios sentidos. Hemos conseguido detectar que existe un montón de tipos de radiación con distintas longitudes de onda, más allá de lo que apenas podemos ver. Hay un ejemplo que es un poco absurdo, pero sirve para hacerse una idea de cuál es la parte que nosotros vemos de todo el espectro que existe, ¿no? Que es, si nosotros cogemos una cinta de celuloide de las de antiguas películas de cine, las tiramos desde aquí hasta Moscú, muchos miles de kilómetros, la parte de ese espectro que nosotros veríamos sería el equivalente a un fotograma. Eso es la parte de la luz que vemos. El resto de las manifestaciones energéticas de la luz pasan totalmente desapercibidas para nosotros. De tal manera, además, que hay distintas criaturas que tienen distintas configuraciones sensoriales, en el aspecto visual y en otros también, que ven el mundo de manera distinta. Una abeja tiene más sensibilidad hacia la parte ultravioleta que nosotros. Hay distintas maneras de verlos, las aves ven, porque han sido útiles evolutivamente para detectar determinados patrones que les son útiles. Ahora se está descubriendo que los renos, los osos polares, los animales que viven en el Ártico, tienen la capacidad de ver más en el ultravioleta porque les es extraordinariamente útil detectar esos patrones en mitad de la nieve para saber si hay un depredador o si hay una posible presa. De hecho, también se sabe que los seres humanos podemos tener pequeñas variaciones en nuestra forma de percibir el mundo, sobre todo en el ultravioleta. Cuando a alguien le operan de cataratas, deja de percibir el mundo como lo veía antes. Sabéis que el problema de las cataratas es un problema de opacidad del cristalino, y empieza a percibir un poquito más en el lado del ultravioleta. Se cuenta que el pintor Manet, en los últimos años, tenía 80 y pico años, le quitaron las cataratas de los dos ojos, y ese es el motivo porque las últimas pinturas de Manet tienen todas un color azulado eléctrico, porque el tío estaba viendo como los X-Men, al loro. Bueno, este soy yo, no es ningún X-Men, que un buen día, después de investigar todas estas historias, decidí irme a hacer selfies a Manchester en busca de una cosa. Esta, los ojos de John Dalton. John Dalton, ¿no os acordáis? Os lo conté al principio, ¿no estáis atentos? Sí, estoy listo también. Pidió... Perdón, no voy a dar una paliza, ¿eh? Es grande. Luego me ayudáis. Que había pedido a su médico que le sacara los ojos y tal, y aquella historia prácticamente pasó un poco al olvido. Durante mucho tiempo los ojos estaban olvidados. De hecho, yo los encontré de nuevo después de que volvieran a ser olvidados en los sótanos del Museo de Ciencia e Industria de Manchester, donde los exponen alguna vez y demás, pero nadie les da demasiada importancia. Los ojos, en realidad, lo que se conserva, se sometieron a un proceso de desecación
Y esto, lo que veis en esa película que hay es la retina de John Dalton, en realidad. Parece piel que se te ha caído en verano de la espalda, pero es... ¡Qué guardería! ¿Verdad? Esta es mi amiga Alice Cliff, que me enseñó todos los detalles y los ojos. Estuvimos un montón de tiempo hablando sobre ellos. Me contó que en los años 90 un equipo de científicos especializados en oftalmología, con John Mullen a la cabeza. Hoy no voy a hacer el chiste de Mullen, ya desde luego siempre, que ya lo he hecho si queréis, que es muy molón. Bueno, perdona, estoy un poco tonto hoy. Se metieron a un análisis genético los ojos de John Dalton y vieron que en realidad John Dalton no era ciego al rojo como él había creído y había convencido a todo el mundo durante un montón de años, sino que era ciego al verde. Un matiz muy curioso, muy importante. Como los científicos, hablé con uno del equipo que estaba en Australia, me contó que fueron muy cautelosos. De hecho, fueron los que me contaron que los ojos de Dalton estaban en una caja abandonados, no están como ahí conservados, sino ahí tirados de mala manera y que casi los tiran a la basura, ¿vale? Y que ellos lo recuperaron y tuvieron muchísimo cuidado a la hora de hacer el análisis, porque se producen muchas veces fenómenos de contaminación de los propios científicos. Se encargaron de que no hubiera ningún daltónico en el equipo, porque podía dar un falso positivo y confundirles. Cuando obtuvieron los resultados de que Dalton era ciego al verde, hicieron una cosa muy guay, que fue coger a un daltónico con el mismo tipo de daltonismo y llevárselo a ver las flores de geranio zonal de día y a la luz de las velas. Y efectivamente, John Dalton lo habían escrito exactamente igual que lo ve un daltónico de ese tipo. Azules por el día y rojas a la luz de las velas. Ese día yo estaba súper feliz y seguía andando por el Museo de Industria y Ciencia de Manchester. Me fui a ver este lugar, que es la estación de pasajeros más antigua del mundo. Estaba solo, allí no había nadie, y de repente mientras daba una vuelta alguien me llamó. ¡Antonio! No era Melanie Griffith, era Alice, que venía a buscarme porque cuando iba a guardar todos los objetos de John Dalton se dio cuenta de que había un par de cosas que me podían interesar para verlas, ¿no? Volvimos a entrar, me enseñó estas gafas de nácar, de caparazón de tortuga, que eran de John Dalton, eran diminutas. John Dalton tenía una cabeza enana. Cristo era el tío con tan poca cabeza, una cosa increíble. Y me enseñó esto también. Era una de las ceras de lacrar que había utilizado John Dalton en su vida. Está ennegrecida por el uso, si os fijáis. Y en ese momento me acordé de mi amigo Diego y el otro, y de la herramienta que me habían enseñado. El simulador de visión de daltónicos. Y lo puse encima, saqué mi móvil, dije, Alice, ¿te importa? Hice esta foto. Efectivamente, se ve del color de la hoja de laurel, tal y como había dicho el señor Dalton. La próxima vez que penséis que un científico mola, acordaos de este tío que fue capaz de redescubrir el átomo y de darse cuenta de que él veía el mundo de manera diferente y que estamos todos sesgados perceptivamente. La realidad no es lo que vemos, sino lo que reconstruimos. Muchas gracias. Ah, no, Miguel. Diego y Miguel, perdona, Miguel, tío. Bueno, si queréis preguntar algo, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio. No sé si da tiempo, porque me he enrollado, ¿no? ¿Qué hora es? Son las 10 y poco. Sí, tenemos tendremos 20 minutos más o menos, y así que si queréis hacer preguntas o comentarios o algo como...